Llevo un poco más de 9 años trabajando en búsqueda y rescate, y después de tanto tiempo uno termina acostumbrándose a ciertas cosas. La mayoría de nuestras llamadas no son especialmente misteriosas. Alguien sale a caminar y calcula mal cuánto tiempo le tomará regresar. Se hace de noche, se queda sin batería en el teléfono, y de repente, una caminata que parecía completamente normal, se convierte en una emergencia. También tenemos personas que se lastiman, gente que se pierde porque abandona el sendero, y, algunas veces, casos mucho peores. Pero hubo una búsqueda que todavía recuerdo con bastante claridad, principalmente porque tardamos varias horas en darnos cuenta de que estábamos buscando a alguien que en realidad no quería ser encontrado. Ocurrió a finales de octubre, cuando las noches ya empezaban a ser bastante frías, aunque durante el día todavía se podía caminar cómodamente. Recibimos la llamada poco después de las 6 de la tarde. Una mujer había reportado como desaparecido a su esposo, un hombre de 42 años que había salido a caminar esa misma tarde y no había regresado a casa. Según ella, aquello no era normal. Su esposo llevaba años caminando por esa zona, conocía bastante bien los senderos y normalmente le avisaba cuando iba a tardar más de lo previsto. Ese día incluso le había enviado un mensaje alrededor de las 2:30 diciendo que el clima estaba agradable y que probablemente se quedaría afuera un rato más. Después de eso, no volvió a responder. Su teléfono iba directamente al buzón de voz. Cuando llegamos al estacionamiento, encontramos su camioneta exactamente donde su esposa había dicho que estaría. Estaba cerrada y no había señales de que hubiera ocurrido algo extraño. Su mochila tampoco estaba dentro, lo cual tenía sentido si realmente había salido a caminar. Éramos 4 personas esa noche, otro rescatista con más experiencia que yo y 2 voluntarios. Empezamos haciendo lo habitual. Revisamos el vehículo, tomamos fotografías, anotamos la matrícula y comenzamos a seguir el sendero principal. Durante los primeros 40 minutos no encontramos absolutamente nada. Después, uno de los voluntarios encontró una huella bastante clara en el barro. Parecía corresponder a una bota de senderismo y coincidía aproximadamente con la talla que nos había descrito la esposa. Seguimos las huellas durante unos 20 minutos, hasta que simplemente desaparecieron. No había ninguna roca grande, ningún arroyo, ni una sección de pavimento que pudiera explicar por qué ya no podíamos verlas. El sendero continuaba exactamente igual que antes, cubierto de tierra y hojas húmedas. Pensamos que probablemente habíamos perdido el rastro, así que nos dividimos y comenzamos a revisar los alrededores. Fue entonces cuando encontré un pequeño pedazo de tela naranja atrapado en una rama. La esposa nos había dicho que su marido llevaba una chaqueta de ese color. Lo llamé y los demás se acercaron. Unos metros más adelante encontramos otro pedazo de tela y luego otro. Al principio pensé que la chaqueta se había enganchado con algunas ramas mientras caminaba, pero después de encontrar varios pedazos siguiendo prácticamente una línea, empezó a parecer que alguien había arrancado deliberadamente pequeñas partes de la chaqueta y las había dejado atrás. Aquello no tenía demasiado sentido. Si el hombre estaba herido, no había ninguna razón evidente para que estuviera haciendo eso. Aún así, decidimos seguir el rastro. Unos 20 minutos después llegamos a un pequeño claro entre los árboles. Había un círculo de piedras en el centro, y dentro todavía quedaban algunas brasas calientes. Alguien había hecho una fogata recientemente. Encontramos también una botella de agua vacía y el envoltorio de una barra energética. No había nadie alrededor. Revisamos toda la zona. Llamamos varias veces y escuchamos con atención por si alguien respondía. Pero no encontramos nada. Lo extraño era que el fuego todavía estaba caliente. Quien lo hubiera encendido no podía haber estado muy lejos. Mientras buscábamos alrededor del claro, uno de los voluntarios encontró algo debajo de unas hojas. Era un zapato. No pertenecía al hombre que buscábamos. Era un zapato de senderismo de mujer, aparentemente viejo.
y solo había uno. No le dimos demasiada importancia porque un zapato perdido en el bosque no es algo tan extraño como parece. La gente pierde cosas constantemente. Sin embargo, en ese momento decidimos solicitar otro equipo y avisar a la policía. No porque tuviéramos evidencia de que había ocurrido un delito, sino porque ya teníamos demasiadas cosas que no encajaban como para seguir caminando por el bosque sin saber exactamente qué estaba pasando. Mientras esperábamos, vi una luz entre los árboles. Era muy débil y aparecía y desaparecía mientras alguien caminaba. Pensé que probablemente era nuestro hombre, así que grité que éramos del equipo de búsqueda y rescate y que si estaba allí, debía responder. La luz desapareció inmediatamente. Esperé unos segundos y volví a llamar. No recibimos ninguna respuesta. Caminamos hacia el lugar donde había estado la luz, y después de unos 30 metros, vi a un hombre parado detrás de un árbol. Llevaba una chaqueta naranja. Durante un segundo pensé que habíamos encontrado a nuestro desaparecido. Lo llamé por su nombre y el hombre levantó ligeramente la cabeza, pero no respondió. Me acerqué un poco más y entonces dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. «No se acerquen». Su voz era tranquila. No parecía estar herido ni asustado. Simplemente quería que mantuviéramos distancia. Le expliqué que éramos del equipo de búsqueda y que su esposa había reportado su desaparición. El hombre me miró durante varios segundos y finalmente respondió, «Ya lo sé». Le pregunté si él era el hombre que estábamos buscando. Dijo que sí. Le pregunté si estaba herido. Dijo que no. Entonces le pregunté si había alguien más con él. No respondió. En cambio, miró por encima de mi hombro, hacia la dirección de donde habíamos venido, y me preguntó cuántas personas habíamos llevado con nosotros. Le dije que éramos 4. Su expresión cambió inmediatamente. No parecía aliviado de habernos encontrado. Parecía preocupado. «Son demasiados», dijo. En ese momento pensé que quizás estaba teniendo algún tipo de crisis. No era algo que no hubiéramos visto antes. Cuando alguien pasa varias horas solo, tiene frío, está agotado y piensa que está en peligro, puede comportarse de maneras bastante extrañas. Le pedí que regresara con nosotros y le aseguré que podíamos hablar de cualquier problema una vez que estuviéramos en un lugar seguro. Él negó con la cabeza. «Estoy más seguro aquí». Entonces miró hacia los árboles que estaban detrás de nosotros. «Ustedes no». Me giré para mirar. No vi absolutamente nada. Cuando volví a mirarlo, el hombre ya no estaba allí. Lo buscamos durante los siguientes minutos, pero no encontramos ningún rastro. Finalmente descubrimos un pequeño camino que se internaba más profundamente en el bosque y decidimos seguirlo. Unos 10 minutos después encontramos otro campamento. Este era mucho más grande que el primero. Había un saco de dormir, varias latas y envoltorios de comida, baterías, una pequeña radio y una libreta. La libreta pertenecía al hombre que buscábamos. Al principio, las anotaciones parecían normales. Fechas, horas, lugares y algunas notas sobre sus caminatas. Pero las últimas páginas eran diferentes. Había números de matrículas de vehículos, horarios, descripciones de personas y lugares específicos dentro del bosque. Parecía que llevaba semanas observando quién entraba y salía de aquella zona. Cuando llegó la policía, finalmente conseguimos encontrarlo. Estaba escondido dentro de un viejo refugio de caza, a menos de medio kilómetro del lugar donde habíamos encontrado el primer campamento. Esta vez aceptó salir y, mientras regresábamos al estacionamiento, empezó a explicarnos lo que estaba ocurriendo. No se había perdido. Ni siquiera había salido a caminar aquella tarde. Había conducido hasta el estacionamiento. Había dejado la camioneta allí y después había entrado deliberadamente al bosque porque tenía miedo de alguien. Durante las semanas anteriores había comenzado a recibir mensajes anónimos. Alguien le enviaba fotografías de él saliendo de su trabajo, entrando a su casa, paseando a su perro e incluso sentado dentro de su camioneta.
Él estaba convencido de que alguien lo estaba siguiendo. También había descubierto que su esposa estaba viendo a otro hombre. No sabía si ambas cosas estaban relacionadas, pero después de confrontarla, comenzó a recibir todavía más mensajes. Finalmente decidió desaparecer durante unos días, porque pensaba que si permanecía en su casa podía ocurrir algo peor. Lo extraño fue que, aunque algunas de sus sospechas parecían exageradas, no estaba completamente equivocado. La policía descubrió posteriormente que un hombre realmente lo había estado siguiendo y terminó siendo arrestado por acoso. Era el hombre con el que su esposa estaba teniendo una relación. El zapato de mujer que habíamos encontrado en el bosque, por otro lado, no tenía absolutamente nada que ver con el caso. Pertenecía a una excursionista que lo había perdido meses antes. Lo mismo ocurrió con la primera fogata que encontramos. El hombre había estado utilizando ese lugar, pero nunca descubrimos quién había estado allí antes que él. Pensé que ese sería el final de la historia, hasta varios meses después, cuando recibí una copia del informe policial completo. Había una declaración de un cazador que había estado acampando en la zona la misma noche de nuestra búsqueda. Dijo que había escuchado a varias personas caminando entre los árboles y que había visto nuestras linternas. Pero también mencionó algo que ninguno de nosotros había notado. Según él, había visto otra luz siguiendo al grupo. Una sola linterna, bastante lejos detrás de nosotros. La describió como una persona caminando lentamente entre los árboles, manteniendo siempre aproximadamente la misma distancia. La policía revisó la zona al día siguiente, pero no encontró huellas, campamento, vehículo, ni ninguna otra evidencia que indicara a quién podía haber sido. Nunca descubrimos quién llevaba aquella linterna, y, hasta donde sabemos, el hombre que habíamos ido a buscar tampoco sabía que alguien lo estaba siguiendo esa noche. Eso es lo que más me inquieta cuando recuerdo aquel caso. Nosotros entramos al bosque pensando que estábamos buscando a un hombre perdido, pero él sabía perfectamente dónde estaba. El problema era que había otra persona que aparentemente sabía exactamente dónde estaba él también. Cuando llevas suficientes años trabajando en búsqueda y rescate, empiezas a notar que las búsquedas de niños tienen una dinámica completamente diferente. Los padres suelen estar desesperados, los vecinos quieren ayudar, y, en cuestión de minutos, puede haber 20 personas caminando por un bosque sin ningún tipo de coordinación. Por eso, cuando recibimos una llamada sobre una niña desaparecida, una de las primeras cosas que hacemos es establecer un perímetro y evitar que la familia o los voluntarios empiecen a caminar sin rumbo. La historia que voy a contar ocurrió durante el verano, en una zona de bosque bastante grande que tenía varios senderos, un pequeño río y algunas casas de campo alrededor. La niña tenía 9 años y había desaparecido mientras estaba con su madre y su padrastro. La llamada llegó cerca de las 7 de la tarde. Según la madre, habían ido a pasar el día a una casa de campo que pertenecía a unos amigos de la familia. La niña había estado jugando cerca del jardín con su perro mientras los adultos preparaban la cena. En algún momento, la madre salió a buscarla y ya no estaba. Pensaron que había entrado en el bosque siguiendo al perro, así que comenzaron a llamarla y a revisar los senderos cercanos. Cuando llegaron los primeros agentes, llevaban aproximadamente 40 minutos sin encontrarla. La niña llevaba una camiseta amarilla, pantalones cortos de color azul y unas zapatillas blancas. No tenía teléfono, comida ni ningún tipo de equipo para pasar la noche afuera. Lo primero que me llamó la atención fue el perro. Seguía en la casa. Le pregunté a la madre si la niña había salido con él y me dijo que sí, pero que el perro había regresado unos 15 minutos después. Eso significaba que, si la niña había entrado al bosque, probablemente había seguido caminando después de que el perro volviera. Empezamos a buscar alrededor de la propiedad y rápidamente encontramos unas pequeñas huellas cerca del límite del jardín. Parecían corresponder a sus zapatillas.
La seguimos durante unos 100 metros hasta que llegamos a un sendero que llevaba hacia el río. Ahí las huellas desaparecieron porque el terreno estaba cubierto de hojas y ramas. Durante la siguiente hora hicimos una búsqueda bastante normal. Un grupo revisó el río, otro siguió el sendero, y nosotros nos internamos un poco más en el bosque. La madre no dejaba de llamar a su hija desde la casa. Cada cierto tiempo escuchábamos su voz gritando el nombre de la niña, y aunque sabía que probablemente no servía de mucho, era imposible pedirle que dejara de hacerlo. Si hubiera sido mi hija, probablemente habría hecho exactamente lo mismo. Cerca de las 9 de la noche, uno de los voluntarios encontró una de las zapatillas blancas de la niña. Estaba junto a un árbol, a unos 300 metros de la casa. Eso nos preocupó bastante porque significaba que probablemente estaba caminando descalza. Buscamos alrededor y encontramos algunos rasguños en la corteza de un árbol, pero no había sangre ni señales de una caída. Continuamos avanzando, y unos minutos después, encontramos la otra zapatilla. Las dos estaban separadas por aproximadamente 30 metros. Eso no tenía mucho sentido. Si la niña se hubiera lastimado o hubiera perdido los zapatos mientras corría, probablemente los habríamos encontrado mucho más cerca uno del otro. También había algo extraño en el estado de las zapatillas. No estaban embarradas ni dañadas. Simplemente parecían haber sido colocadas en el suelo. Entonces, escuchamos una voz. Era una niña. ¿Hola? Todos nos quedamos quietos. La voz venía desde el otro lado del río. Respondimos inmediatamente y preguntamos si era la niña que estábamos buscando. La voz dijo que sí. Uno de los voluntarios empezó a cruzar, pero lo detuve porque el agua estaba bastante alta y la corriente era fuerte. Le dijimos a la niña que se quedara donde estaba y que íbamos a llegar hasta ella. Ella respondió, «No puedo». Le pregunté por qué. Después de unos segundos dijo, «Porque mi mamá me dijo que no saliera». Pensé que estaba confundida. Le expliqué que su madre estaba al otro lado y que llevaba horas buscándola. La niña respondió, «Esa no es mi mamá». No supimos qué decir. Intentamos preguntarle dónde estaba exactamente, pero dejó de responder. Solo podíamos escucharla respirar. Después de unos segundos volvió a hablar. «¿Ustedes son policías?» Le dije que éramos búsqueda y rescate. Ella preguntó, «¿Hay un hombre con ustedes?» Miré a mis compañeros. Éramos 4 hombres y 2 mujeres. Le pregunté a qué hombre se refería. No respondió. Entonces, escuchamos una rama romperse detrás de nosotros. Nos giramos. No había nadie. Volvimos a llamar a la niña, pero esta vez no respondió. Decidimos rodear el río en lugar de intentar cruzarlo. Nos tomó casi 20 minutos llegar al otro lado y, cuando finalmente alcanzamos el punto donde habíamos escuchado la voz, no encontramos a nadie. No había huellas, no había ropa, no había nada. Pensamos que quizás la voz había venido de mucho más lejos de lo que creíamos. El bosque hacía que calcular las distancias fuera bastante difícil, especialmente de noche. Continuamos buscando durante varias horas y, cerca de la medianoche, encontramos un pequeño refugio de madera abandonado a unos 800 metros de la casa. La puerta estaba abierta. Dentro había una manta vieja, varias botellas de agua y algunos envoltorios de comida. Y había un dibujo. Era un dibujo infantil hecho con lápiz. Mostraba una casa, un árbol y una niña parada junto a un hombre muy alto. Debajo había escrito una frase. Él me dijo que no hiciera ruido. En ese momento la búsqueda dejó de ser una simple búsqueda de una niña perdida. La policía cerró el área y comenzó a tratarlo como una posible desaparición criminal. Revisamos la zona alrededor del refugio y encontramos huellas de adulto, pero estaban demasiado dañadas para determinar exactamente a quién pertenecían. También encontramos restos de comida relativamente recientes. La niña seguía desaparecida. A las 2:40 de la madrugada, uno de los equipos escuchó algo cerca de la casa de campo.
Era el sonido de una puerta cerrándose. Cuando llegamos, encontramos a la niña sentada en el suelo detrás de un cobertizo. Estaba descalza. Estaba completamente cubierta de barro y estaba comiendo una manzana. Su madre salió corriendo hacia ella y la abrazó. La niña no parecía herida, pero estaba completamente aterrorizada. Cuando le preguntamos dónde había estado, dijo que había estado escondida. Le preguntamos de quién. No quiso responder. Después de unos minutos, finalmente dijo que había seguido a su perro hasta el bosque, pero que el perro había regresado a la casa. Ella decidió continuar porque pensaba que había encontrado otro camino de vuelta. Se perdió y empezó a llorar. Entonces apareció un hombre. Según ella, era muy alto y llevaba una chaqueta oscura. Le dijo que no tuviera miedo y que podía llevarla de regreso. La niña dijo que caminó con él durante un tiempo hasta llegar al refugio. Allí el hombre le dio comida y agua. Después le dijo que se quedara callada porque había personas buscándola. Ella preguntó quiénes. El hombre respondió que eran personas malas. La niña dijo que permaneció escondida durante varias horas hasta que escuchó nuestras voces. En algún momento salió del refugio y comenzó a caminar de regreso hacia la casa. Fue entonces cuando nos escuchó al otro lado del río y respondió. Le preguntamos por qué había dicho que la mujer del otro lado no era su madre. Ella nos explicó que el hombre le había dicho que su madre estaba enojada con ella y que probablemente intentaría llevársela a la policía. No había ninguna criatura. No había nada sobrenatural. Había un hombre. Y ese hombre había estado con una niña de 9 años durante varias horas en un bosque. La policía inició una búsqueda enorme por la zona, pero nunca encontraron al responsable. Revisaron el refugio, las carreteras cercanas y las cámaras de seguridad de los establecimientos de los alrededores. Encontraron algunas imágenes de una camioneta que había pasado por la zona esa tarde, pero nunca pudieron confirmar que perteneciera al hombre. La niña pudo identificar una chaqueta similar a la que llevaba, pero no pudo reconocer su rostro. Pasaron varios meses y el caso quedó prácticamente estancado. Hasta que ocurrió algo que todavía me parece extraño. La familia recibió una carta. No tenía remitente, solo decía, «Me alegra que haya vuelto a casa». La policía revisó la carta y no encontró huellas útiles. Nunca supimos quién la escribió. Y hasta donde sé, nunca encontraron al hombre. La niña ahora es mucho mayor, y probablemente ni siquiera recuerde todos los detalles de aquella noche de la misma manera. Pero yo sí recuerdo algo que dijo cuando la llevábamos al hospital. Iba sentada en la parte trasera de la ambulancia, envuelta en una manta, y me preguntó si podía volver al bosque algún día. Le dije que probablemente no. Entonces me miró y dijo, «No quiero volver». Le pregunté por qué. Me respondió, «Porque él todavía está ahí». Han pasado años desde entonces. Nunca supimos si se refería al hombre o simplemente a un recuerdo que la había aterrorizado. Pero nunca volvimos a encontrarlo. Trabajo en búsqueda y rescate desde hace casi 11 años, y durante ese tiempo he aprendido que las personas desaparecidas rara vez terminan exactamente donde uno espera encontrarlas. La mayoría de las veces existe una explicación bastante sencilla. Alguien se equivoca de sendero, se queda sin batería, se lastima o simplemente se desorienta. Incluso cuando las circunstancias parecen extrañas al principio, normalmente terminamos encontrando una explicación. La historia que voy a contar ocurrió hace unos 4 años y no tiene criaturas, fantasmas, ni nada sobrenatural. De hecho, eso es precisamente lo que hace que todavía me resulte difícil olvidarla, porque todo lo que ocurrió esa noche fue completamente humano. Era principios de primavera y llevábamos varios días con lluvias bastante fuertes. Un viernes por la tarde recibimos una llamada sobre un hombre de 58 años que había desaparecido después de salir de su casa para hacer unas compras. Su esposa había hablado con él por teléfono aproximadamente a las 4 de la tarde
y él le había dicho que estaría de regreso en menos de una hora. Cuando llegó la noche, y todavía no había vuelto, ella llamó a la policía. Su vehículo fue localizado cerca de un pequeño puente que cruzaba un río, a unos 8 kilómetros de su casa. La esposa nos dio una descripción bastante detallada de lo que llevaba puesto: pantalones oscuros, una camisa gris, botas de trabajo y una chaqueta azul. También nos dijo que él llevaba una gorra negra que siempre utilizaba cuando salía de casa. La camioneta estaba estacionada a un lado de la carretera, con las puertas cerradas y las llaves todavía dentro. Eso nos hizo pensar que probablemente había sufrido algún tipo de emergencia médica o que había caminado hacia el río por alguna razón. Cuando llegamos al lugar, ya estaba oscuro. El río había crecido bastante debido a las lluvias y llevaba una corriente fuerte. Revisamos la cabina de la camioneta y encontramos su teléfono sobre el asiento del conductor, junto con la bolsa de supermercado que aparentemente había utilizado para las compras. No encontramos señales evidentes de una pelea, ni sangre, ni daños en el vehículo. La camioneta tenía una cubierta rígida sobre la caja trasera, completamente cerrada, y en ese momento no teníamos ninguna razón para pensar que debíamos abrirla. Nuestro primer objetivo era localizar al hombre, así que empezamos revisando el puente y las orillas del río. Una de las primeras cosas que hacemos en situaciones así es buscar lugares donde una persona podría haberse caído, especialmente cuando hay agua involucrada. Después de unos 20 minutos encontramos una gorra cerca de la corriente. La esposa confirmó por teléfono que era la que llevaba puesta cuando salió de casa. Eso hizo que la situación cambiara inmediatamente. Pensamos que quizá había intentado acercarse al río y había caído. Llamamos a un equipo especializado para revisar el agua y continuamos buscando alrededor de la zona mientras esperábamos que llegaran. Fue entonces cuando uno de mis compañeros notó algo debajo del puente. Había una pequeña abertura entre una de las estructuras de concreto y la orilla. Parecía lo suficientemente grande como para que una persona pudiera meterse. Bajamos con cuidado y encontramos algunas mantas viejas, botellas de agua y varias bolsas de comida. Al principio pensé que pertenecían a alguien sin hogar que utilizaba el espacio como refugio, algo que no era especialmente raro en aquella zona. Lo que sí era extraño era que algunas de las botellas parecían bastante recientes. Mientras revisábamos el lugar escuchamos un ruido detrás de una de las columnas. Apunté la linterna hacia allí y pregunté si había alguien. No recibimos respuesta. Volví a preguntar y esta vez escuchamos algo arrastrándose lentamente. Le dije a la persona que éramos de búsqueda y rescate, y que si estaba herida, podía salir. Después de unos segundos apareció un hombre. Estaba muy delgado. Llevaba varias capas de ropa y tenía una barba bastante larga. Se quedó mirándonos, como si nosotros fuéramos quienes estaban en problemas. Le pregunté su nombre, y no respondió. Le expliqué que estábamos buscando a un hombre desaparecido, y le mostré una fotografía. Cuando vio la imagen, bajó la mirada, y dijo algo que no entendí. Le pedí que repitiera. Él no está perdido. Le pregunté qué quería decir. Está escondido. Pensé que se refería al hombre que buscábamos, pero antes de que pudiera preguntarle algo más, escuchamos el sonido de un vehículo acercándose por la carretera. El hombre se agachó inmediatamente y empezó a retroceder hacia la oscuridad. Le dije que no tenía nada que temer y que solo era la policía, pero él me agarró del brazo. No les diga que estoy aquí. Eso me hizo detenerme. Le pregunté por qué. No respondió inmediatamente. Simplemente me miró y dijo, si me encuentran, me van a llevar de vuelta. En ese momento todavía no sabía quién era aquel hombre ni por qué estaba escondido debajo de un puente. Pensé que podía tratarse de alguien con problemas mentales, o quizá de una persona que estaba huyendo de algo. No quería enfrentarlo ni asustarlo, así que le dije que podía quedarse allí mientras hablábamos con él y averiguábamos qué estaba pasando. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viviendo debajo del puente.
Dijo que casi 7 meses. Eso explicaba las mantas, la comida y las botellas. Entonces le pregunté si conocía al hombre que estábamos buscando. Me miró durante varios segundos antes de responder. Sí. Le pregunté cuándo lo había visto. No sé. ¿Hoy? Esta vez tardó un poco más en responder. Sí. Le pregunté dónde. Señaló hacia la carretera. Vino en su camioneta. Le pregunté si había hablado con él. No mucho. No parecía querer contarme más. Pensé que quizá estaba ocultando algo, así que le pregunté si había visto al hombre entrar al bosque o acercarse al río. Negó con la cabeza. Después señaló nuevamente hacia la carretera y dijo algo que en ese momento no entendí. Él dejó algo ahí. Le pregunté qué había dejado. No respondió. Mientras hablábamos, uno de mis compañeros recibió una llamada de la policía. Habían encontrado algo río abajo. Era una cartera. Dentro estaba la identificación del desaparecido. Eso hizo que todos volviéramos nuestra atención hacia el río. Cuando miré nuevamente hacia el lugar donde estaba el hombre, se había alejado varios metros. Le pedí que esperara. Entonces dijo, «Está en la camioneta». Pensé que estaba hablando de otra cosa. Le pregunté qué quería decir. «El hombre que buscan está en la camioneta». Subimos inmediatamente hasta la carretera. En ese momento todavía no entendíamos por qué nos estaba diciendo eso. La camioneta seguía exactamente donde la habíamos encontrado. Uno de los agentes abrió la cubierta rígida de la caja trasera para revisar el compartimento, y ahí fue cuando lo vimos. Había una manta doblada en una esquina. Debajo estaba el hombre que buscábamos. Estaba vivo, pero inconsciente. Lo sacamos inmediatamente y comenzamos a atenderlo. Tenía una herida bastante seria en la cabeza y varias lesiones en el torso. Su respiración era débil, pero estaba estable. Después de unos minutos comenzó a reaccionar y pudo mover una mano. No podía hablar con claridad. Mientras el equipo médico se ocupaba de él, volvimos a buscar al hombre que vivía debajo del puente. Había desaparecido. Revisamos el área y encontramos algunas de sus pertenencias, pero no a él. No había ningún vehículo cerca, ni ninguna otra persona en los alrededores. La policía revisó posteriormente el refugio y encontró documentos que indicaban que el hombre utilizaba un nombre falso. También descubrieron que había sido reportado como desaparecido en otro estado aproximadamente 8 meses antes. Nunca supimos exactamente por qué había desaparecido. Lo que sí descubrimos fue que el hombre que habíamos rescatado conocía a aquel individuo. Cuando finalmente pudo hablar con los investigadores, explicó que había visto al hombre debajo del puente varias veces durante los últimos meses. Lo había conocido años atrás y ocasionalmente le llevaba comida. Nunca le había contado a su esposa que lo visitaba porque el hombre le había pedido que no dijera nada. Eso explicaba por qué había ido al puente aquella tarde. Pero no explicaba por qué había terminado inconsciente dentro de la caja de su propia camioneta. Al principio pensamos que el hombre del puente podía haberlo atacado. Era una posibilidad bastante obvia. Sin embargo, después de revisar las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, la policía descubrió algo diferente. La camioneta había llegado alrededor de las 4:40 de la tarde. El hombre salió de la cabina y caminó hacia el lado del puente. Aproximadamente 20 minutos después regresó. Nadie más apareció en las cámaras. Sin embargo, la camioneta permaneció estacionada durante casi 1 hora más. Los investigadores encontraron posteriormente que el hombre había recibido varias llamadas de un número desconocido durante ese periodo. Su teléfono estaba en la cabina, así que no pudieron determinar quién había llamado. Tampoco había cámaras suficientes para mostrar qué ocurrió detrás del puente. El hombre que rescatamos sobrevivió y pasó varios días en el hospital. Tenía una conmoción cerebral y varias costillas fracturadas. Cuando finalmente pudo recordar lo ocurrido, dijo que había hablado con el hombre que vivía debajo del puente durante unos 10 minutos.
Habían discutido porque quería que abandonara la zona y buscara ayuda. Después de eso, según él, escuchó un vehículo detenerse cerca de la carretera. No recuerda nada más. La última cosa que recuerda claramente es haber visto a alguien acercándose desde detrás de la camioneta. Nunca pudo identificar a esa persona. El hombre que vivía debajo del puente tampoco volvió a aparecer. La policía buscó durante varias semanas, pero no consiguió localizarlo. No sabemos si regresó a la zona, si se marchó a otro lugar o si alguien lo ayudó a desaparecer. Lo más extraño es que, cuando revisamos nuevamente la camioneta después del rescate, encontramos algo que ninguno de nosotros había visto durante la primera inspección. En la parte interior de la cubierta rígida, había una pequeña mancha de sangre. No pertenecía al hombre que habíamos encontrado. La policía nunca pudo determinar de quién era. El caso terminó archivado como una agresión sin resolver. Yo todavía pienso en aquella noche de vez en cuando. No porque crea que ocurrió algo sobrenatural. No creo eso. Creo que había varias personas involucradas, algunas de las cuales probablemente estaban ocultando cosas que nunca llegaron a contarnos. Y quizá eso es lo que más me incomoda. Nosotros llegamos allí buscando a un hombre desaparecido y encontramos a una persona que llevaba 7 meses viviendo debajo de un puente, utilizando un nombre falso, que sabía exactamente dónde estaba nuestro desaparecido y que desapareció antes de que pudiéramos hacerle más preguntas. Nunca supimos quién atacó al hombre. Nunca supimos por qué. Y, sobre todo, nunca supimos quién era la persona que él dijo haber visto acercándose desde detrás de la camioneta. Trabajo como voluntario en búsqueda y rescate desde hace 6 años, aunque durante los primeros 2 años, casi todas las llamadas que recibíamos eran cosas bastante sencillas. Excursionistas que habían tomado el sendero equivocado, personas mayores que se habían separado de sus familias, o gente que se quedaba atrapada porque había subestimado el clima. La mayoría terminaba bien. Encuentras a la persona, le das agua, la abrigas, y después de unas horas, todo queda como una historia que contar en una cena. Pero hay un tipo de llamada que nunca me ha gustado. Son las búsquedas nocturnas en las que alguien desaparece en una zona que conoce perfectamente. Cuando una persona que lleva años caminando por un lugar desaparece sin dejar una explicación sencilla, siempre existe la posibilidad de que haya ocurrido algo bastante malo. Esta historia ocurrió en noviembre, durante una noche especialmente fría. Recibimos una llamada cerca de las 9. Un hombre de 31 años había salido solo a caminar por una zona montañosa, y su novia había dejado de recibir mensajes de él unas 2 horas antes. Su vehículo estaba en el estacionamiento de una ruta que conocíamos bastante bien. Él había recorrido ese sendero muchas veces y, según ella, llevaba suficiente ropa y comida para pasar varias horas afuera. Lo primero que nos llamó la atención fue que su teléfono todavía estaba encendido. La policía consiguió localizarlo mediante la última señal del dispositivo y nos dio unas coordenadas aproximadas. El punto estaba bastante lejos del sendero principal, cerca de un barranco. Llegamos alrededor de las 10 y empezamos a caminar con 4 personas. Hacía tanto frío que cada vez que hablábamos podíamos ver el vapor de nuestra respiración. La luna estaba bastante alta y había suficiente luz para orientarnos, pero dentro del bosque las cosas cambiaban rápidamente. Después de unos 40 minutos encontramos una de sus huellas cerca de una zona donde el terreno empezaba a descender. Poco después encontramos su mochila. Estaba tirada junto a un árbol y tenía la cremallera abierta. Dentro todavía había comida, una botella de agua y una chaqueta adicional. Lo extraño era que el hombre no parecía haber dejado la mochila allí por accidente. Estaba colocada con bastante cuidado contra el árbol, como si alguien se hubiera detenido. La hubiera puesto en el suelo y después hubiera continuado caminando. Seguimos las huellas y llegamos al borde del barranco. No era especialmente profundo, quizá unos 15 metros, pero una caída desde allí podía matar a alguien.
Buscamos alrededor con las linternas y no vimos nada. Entonces escuchamos una voz. ¡Ayuda! Todos nos quedamos quietos. La voz venía desde abajo. Pensamos que lo habíamos encontrado. Uno de los rescatistas encendió una linterna potente y apuntó hacia el fondo del barranco. No vimos al hombre, pero volvimos a escuchar la voz. ¡Ayuda! Esta vez sonaba más lejos. Empezamos a bajar con mucho cuidado. El terreno estaba húmedo y resbaladizo, así que avanzamos lentamente. Después de unos minutos, uno de los voluntarios preguntó si el hombre podía escucharnos. Gritamos que sí, y le preguntamos dónde estaba. No respondió inmediatamente. Luego escuchamos. Estoy aquí abajo. Seguimos bajando. Lo que ocurrió después es difícil de explicar sin que parezca que estoy exagerando, pero estoy contando exactamente lo que recuerdo. Mientras descendíamos, la voz empezó a cambiar de posición. Primero parecía estar directamente debajo de nosotros. Después parecía venir desde nuestra derecha. Luego desde la izquierda. En un momento incluso pareció estar detrás de nosotros. Uno de los rescatistas dijo que probablemente era un efecto de la forma del barranco y de cómo rebotaba el sonido entre las paredes. Eso tenía sentido. No estábamos pensando en nada extraño. Solo queríamos encontrar al hombre. Entonces, escuchamos su voz otra vez. ¿Por qué están bajando? Nos detuvimos. El hombre había sido quien pidió ayuda. Le respondimos que éramos búsqueda y rescate. Hubo unos segundos de silencio. Después dijo, yo no los llamé. Nadie dijo nada. Uno de los voluntarios empezó a subir inmediatamente. Nosotros también retrocedimos. En ese momento escuchamos algo moverse entre los árboles, unos 10 metros detrás de nosotros. Giré la linterna. No vi nada. Volví a escuchar el sonido. Era como alguien caminando sobre hojas secas, pero demasiado despacio. Un paso, una pausa, otro paso. Uno de mis compañeros gritó que todos subiéramos. Entonces escuchamos la voz del desaparecido otra vez. Esta vez no venía del fondo del barranco. Venía de detrás de nosotros. Esperen. Nos giramos al mismo tiempo. No había nadie. Subimos sin volver a mirar hacia abajo. Una vez que llegamos al sendero, llamamos a la policía y les explicamos que habíamos perdido la señal del teléfono y que necesitábamos más personal antes de continuar. Nadie quiso decir en voz alta lo que todos estábamos pensando. La teoría más lógica seguía siendo que el hombre estaba herido en algún lugar del barranco y que el eco nos estaba confundiendo. Pero entonces encontramos su teléfono. Estaba sobre una roca, a unos 30 metros del lugar donde habíamos dejado la mochila. La pantalla seguía encendida. Tenía una llamada activa. Era con su novia. La llamada llevaba conectada más de 20 minutos. Ella nos dijo que no había escuchado nuestra conversación porque su teléfono estaba en silencio, pero sí había escuchado algo antes de que nosotros llegáramos. Había escuchado a su novio llorando. Después había escuchado su voz decir, «No bajes». Y unos segundos después, según ella, escuchó exactamente la misma voz decir, «Ven a buscarme». La policía llegó poco después y comenzamos una búsqueda más amplia al amanecer. Encontramos al hombre unas 4 horas después, pero estaba en un lugar que no tenía ningún sentido. Estaba a casi 2 kilómetros del barranco, escondido dentro de un pequeño espacio entre unas rocas. Tenía algunas heridas en las manos y estaba completamente desorientado. Cuando le preguntamos qué había ocurrido, dijo que había estado caminando cuando escuchó que alguien gritaba su nombre desde el bosque. Pensó que era otra persona perdida y decidió seguir la voz. Después escuchó a su propia voz pedir ayuda desde el fondo del barranco. No sabía cómo explicarlo. Lo último que recordaba antes de esconderse entre las rocas era escuchar pasos detrás de él. Nunca encontramos a nadie más. Tampoco encontramos señales de otra persona cerca del barranco. No había huellas adicionales, ni campamento, ni ropa, ni nada que pudiera explicar las voces.
La policía concluyó que probablemente había ocurrido algún tipo de confusión causada por el terreno, el frío y el estrés. Puede que tengan razón. Yo mismo intenté creerlo durante mucho tiempo, pero hay una cosa que todavía no puedo explicar. Unos meses después, revisamos las grabaciones de las cámaras que estaban instaladas cerca del estacionamiento. Queríamos confirmar exactamente a qué hora había llegado el hombre y cuándo había comenzado su caminata. En una de las cámaras aparece entrando al bosque a las 5:17 de la tarde. Lo que me llamó la atención no fue eso, fue lo que ocurrió 3 minutos después. Otra figura aparece caminando por el mismo sendero. Era alta, delgada, y llevaba algo que parecía una chaqueta oscura. La cámara no tenía suficiente resolución para identificarle la cara, pero había algo extraño en la forma en que caminaba. No iba siguiendo al hombre, iba exactamente detrás de él, manteniendo siempre la misma distancia. Y cuando el hombre desapareció entre los árboles, la figura se quedó parada frente a la cámara durante unos segundos. Después levantó la cabeza y siguió caminando hacia el bosque. Nunca supimos quién era. Pero desde aquella noche, cada vez que recibimos una llamada de alguien perdido en esa zona, una de las primeras cosas que hago es preguntar si escuchó a alguien llamándolo por su nombre. Hasta ahora 3 personas me han dicho que sí. Durante casi 8 años trabajé en búsqueda y rescate en una zona donde la mayoría de las emergencias ocurrían durante los meses de invierno. Había montañas, bosques muy densos y varios senderos que parecían fáciles durante el día, pero que podían convertirse en un problema serio cuando caía la noche. La mayoría de nuestros rescates eran bastante predecibles. Alguien se rompía una pierna, un grupo se quedaba atrapado por la nieve, o algún excursionista se desorientaba y terminaba caminando en la dirección equivocada durante horas. Uno aprende a no subestimar nunca una montaña, pero también aprende a reconocer ciertos patrones. La historia que voy a contar ocurrió en octubre y empezó con una llamada bastante normal sobre un excursionista que no había regresado a su vehículo. El hombre tenía 36 años y había salido solo aquella mañana. Su esposa nos llamó alrededor de las 8 de la noche, porque normalmente él regresaba antes de las 6. Había salido con una mochila, suficiente agua para el día, una tienda pequeña y un teléfono. No era un excursionista inexperto. De hecho, conocía bastante bien la zona y había hecho ese recorrido varias veces. Su vehículo estaba todavía en el estacionamiento, así que teníamos un punto de partida bastante claro. Cuando llegamos, la temperatura ya estaba cerca de los 0 grados y empezaba a caer una lluvia muy fina. No era suficiente para ser peligrosa por sí sola, pero en unas horas podía convertirse en hielo. Dividimos el equipo en 2 grupos y seguimos el sendero principal. Aproximadamente 1 hora después encontramos una de las cosas que más nos preocupan durante una búsqueda: la mochila del desaparecido. Estaba apoyada contra un árbol, perfectamente cerrada. Dentro tenía comida, agua, una linterna, un botiquín y una chaqueta. Todo estaba en buen estado. Lo único que faltaba era el teléfono y una pequeña navaja que, según su esposa, siempre llevaba consigo. No había señales de sangre ni de una caída, así que pensamos que quizá había dejado la mochila porque se había desorientado y había decidido continuar sin ella. Seguimos las huellas que encontramos alrededor del árbol y llegamos a una bifurcación que no aparecía en nuestros mapas. Era apenas un camino estrecho entre los árboles, casi completamente cubierto de hojas. Uno de los voluntarios pensó que podía tratarse de un antiguo sendero utilizado por cazadores, pero no encontramos ninguna señal reciente de que alguien lo hubiera mantenido. Decidimos no seguirlo inmediatamente. Marcamos la ubicación y continuamos por el sendero oficial. Unos 40 minutos después, encontramos una segunda señal. Era una pequeña marca hecha con cinta roja alrededor de una rama. Parecía exactamente el tipo de marca que utilizamos nosotros para señalar una ruta durante una búsqueda.
Eso me llamó la atención, porque nuestro equipo todavía no había pasado por esa zona. Revisé la cinta, y estaba bastante vieja, pero no parecía haber estado allí durante años. Seguimos encontrando marcas similares cada 50 o 60 metros. Todas nos llevaban en la misma dirección. Finalmente decidimos seguirlas. El camino nos llevó hacia una parte del bosque que no aparecía en ninguno de nuestros mapas actuales. Después de unos 20 minutos, empezamos a encontrar restos de un campamento. Primero fue una lata oxidada, después una cuerda, luego una silla plegable rota. Finalmente encontramos una pequeña cabaña de madera escondida entre los árboles. No parecía una construcción abandonada. La puerta estaba cerrada y había humo saliendo de una pequeña chimenea. Golpeamos la puerta. Nadie respondió. Volvimos a golpear. Entonces escuchamos una voz desde dentro. ¿Quién es? Dijimos que éramos búsqueda y rescate, y preguntamos si habían visto a un excursionista desaparecido. Hubo silencio. Después la persona respondió, no. Le preguntamos si podíamos entrar para hacer algunas preguntas. La respuesta fue inmediata, no. En ese momento todavía no teníamos motivos para entrar por la fuerza. No sabíamos quién era la persona que estaba dentro, ni si estaba relacionada con la desaparición. Decidimos continuar buscando y regresar con la policía si era necesario. Entonces uno de mis compañeros vio algo detrás de la cabaña. Había una tienda de campaña, y alguien estaba dentro. Nos acercamos y encontramos al excursionista desaparecido. Estaba vivo, estaba consciente, y estaba atado. No tenía heridas graves, pero estaba muy deshidratado y tenía una lesión en una de las piernas. Lo liberamos inmediatamente y lo sacamos de allí. Mientras lo hacíamos, el hombre de la cabaña salió por la puerta. Era mayor, probablemente unos 60 años, y llevaba un rifle en las manos. Nos dijo que nos alejáramos. Le expliqué que éramos búsqueda y rescate y que el hombre de la tienda necesitaba atención médica. El hombre respondió que no estábamos entendiendo lo que estaba pasando. Entonces dijo algo que no tenía ningún sentido. Él no es el que ustedes creen. Pensé que estaba hablando de alguna disputa personal. Le pregunté qué había ocurrido. Dijo que había encontrado al excursionista caminando por su propiedad y que lo había detenido porque estaba convencido de que estaba robando. El excursionista negó haber entrado en ninguna propiedad. Dijo que se había perdido y que había encontrado la cabaña después de seguir un sendero que no aparecía en el mapa. El hombre de la cabaña insistió en que el excursionista había mentido. La situación se estaba volviendo peligrosa, así que mantuvimos la conversación tranquila mientras esperábamos que llegaran los agentes. Cuando finalmente llegaron, registraron la cabaña y descubrieron algo que cambió completamente la historia. Había fotografías. Cientos. Fotografías de personas caminando por el bosque. Algunas eran bastante recientes, otras tenían varios años. Había fotografías de excursionistas, cazadores, familias y personas que ni siquiera parecían saber que estaban siendo observadas. También había mapas con rutas marcadas. Y nombres, muchos nombres. Algunos correspondían a personas que habían desaparecido en aquella zona durante los últimos 10 años. El hombre aseguró que no había secuestrado a nadie. Dijo que solo observaba a las personas que entraban en el bosque porque creía que estaban dañando el lugar. Pero entonces encontramos una habitación cerrada. Dentro había mochilas, teléfonos, documentos de identidad y objetos personales pertenecientes a varias personas. Algunas de esas personas seguían desaparecidas. El hombre fue arrestado esa misma noche. El excursionista sobrevivió y fue trasladado al hospital. Cuando finalmente pudo hablar con los investigadores, explicó que había seguido el sendero equivocado y había llegado a la cabaña. El hombre salió con el rifle y le dijo que estaba invadiendo propiedad privada. El excursionista intentó explicar que estaba perdido, pero el hombre lo golpeó y lo ató. Había estado allí aproximadamente 9 horas. Eso fue lo que más me impresionó.
porque durante esas 9 horas nosotros habíamos estado buscándolo. Habíamos pasado relativamente cerca de la cabaña varias veces, y el hombre nos había escuchado. Nos había visto, incluso había respondido cuando golpeamos la puerta. Pero decidió no decirnos que el desaparecido estaba detrás de su propia casa. Después del arresto, la policía revisó completamente la propiedad. Encontraron evidencia suficiente para relacionarlo con varios casos antiguos, aunque nunca pudieron demostrar que hubiera causado todas las desapariciones. Algunas de las personas cuyos objetos encontramos habían desaparecido años antes y sus casos seguían sin resolverse. Pero hubo una cosa que nunca pudimos explicar. En una de las paredes había un mapa enorme de toda la región. Tenía cientos de marcas rojas y negras. Algunas correspondían a senderos conocidos, otras a caminos que ya no existían. En el extremo norte había una marca mucho más reciente. Estaba rodeada por un círculo rojo, y junto a ella había escrito una fecha. Era la fecha de nuestra búsqueda. Cuando le preguntamos al hombre por qué había marcado esa zona, dijo que no lo recordaba. Pensé que estaba mintiendo. Probablemente lo estaba, pero todavía me pregunto cómo sabía que íbamos a llegar hasta allí. Porque la marca estaba hecha antes de que nosotros encontráramos la cabaña. Y la única persona que podía haberla colocado era él.